El policía llega a casa y atrapa a su hija en el acto. Ella llora y confiesa. Antes de sumergirnos en la historia, deja un comentario abajo y cuéntanos desde dónde estás viendo. Disfruta la historia. Margaret Wilson estaba en la cocina de su modesta casa en Ohio, revolviendo una olla de sopa de 1970 verduras mientras miraba de reojo el reloj. Ya eran las 7:30 p.m. y había estado de pie desde las 4:45 de la mañana. Primero en el restaurante para el turno del desayuno, luego 3 horas archivando documentos en la oficina de seguros, seguido por la limpieza nocturna en el motel local. Sus huesos dolían con un cansancio que parecía haberse instalado permanentemente en su cuerpo, de 70 años. Sophie, llamó, su voz extendiéndose por la casa silenciosa. La cena está casi lista, cariño. No llegó respuesta desde arriba, donde su nieta de 11 años se había retirado inmediatamente después de la escuela. Eso se había convertido en la rutina durante los últimos meses. El ascenso silencioso de Sofía a su dormitorio, el suave clic de su puerta, y horas de aislamiento interrumpidas solo por las llamadas de Margaret para las comidas. Margaret suspiró, sirviendo sopa en 2 tazones. Habían pasado 4 años desde que su hija Emily había desaparecido, dejando nada más que una nota garabateada apresuradamente y una Sophie llorosa. 4 años en que Margaret había asumido un papel que no esperaba llenar otra vez. Ser madre de una niña que se volvía más distante con cada día que pasaba. «Sophie», llamó nuevamente, esta vez dirigiéndose hacia las escaleras. Sus rodillas protestaron con cada escalón mientras subía al segundo piso. Un rayo de luz brillaba bajo la puerta de Sophie. Margaret golpeó suavemente. «La cena está en la mesa, cariño». Hubo un repentino sonido de papeles, seguido por el apresurado toqueteo de dedos sobre una pantalla. Cuando finalmente Sophie abrió la puerta, su largo cabello castaño colgaba como una cortina ocultando parcialmente su rostro. Apretaba su tableta contra el pecho. «No tengo hambre», murmuró Sophie con la mirada baja. Margaret notó los círculos oscuros bajo los ojos de la niña. «Necesitas comer algo, solo un poco de sopa». «Está bien», cedió Sophie, pero no se movió. Margaret estudió el rostro de su nieta, buscando rastros de Emily. La misma nariz delicada, el mismo mentón obstinado, pero donde los ojos de Emily siempre habían ardido con fuego desafiante, los de Sophie contenían algo diferente, algo oculto, reservado. «¿Está todo bien en la escuela?», preguntó Margaret, estirándose para colocar un mechón de pelo detrás de la oreja de Sophie. Sophie se apartó del contacto. «Está bien. La señora Bennet llamó hoy. Dice que has estado callada en clase». «Dije que está bien», respondió Sophie, su voz endureciéndose. Pasó junto a Margaret hacia las escaleras. Margaret la siguió, rozando la pared con la mano para apoyarse mientras un momentáneo mareo la invadía. Estos episodios habían estado ocurriendo más frecuentemente últimamente, pero las visitas al médico costaban dinero que no tenían. Se las arreglaría. Después de la cena, durante la cual Sofía apenas removió su sopa y mordisqueó una rebanada de pan, la niña volvió a subir. Margaret limpió los platos, ignorando la pila de facturas en la encimera que exigían atención. Más tarde, mientras Margaret se preparaba para dormir, se detuvo fuera de la habitación de Sophie. La luz seguía encendida. Consideró golpear, pero lo pensó mejor. Mañana lo intentaría de nuevo. Mañana hablarían. Justo cuando Margaret se dirigía hacia su propia habitación, escuchó la voz de Sophie, suave, casi alegre, proveniente de detrás de la puerta. «Yo también te extraño», susurró Sophie a alguien en su tableta. Margaret se quedó inmóvil, su corazón contrayéndose. Emily finalmente estaba comunicándose. Se acercó más a la puerta, esforzándose por escuchar. «Nadie más entiende», continuó Sophie, «ni siquiera ella». La mano de Margaret flotó cerca del pomo de la puerta. Luego lentamente se alejó. Quienquiera que Sophie estuviera hablando, no era Emily.
y quienquiera que fuera había logrado traer ligereza a la voz de Sophie que Margaret no había escuchado en meses. Cuando finalmente se acostó, el agotamiento arrastrándola hacia el sueño, Margaret no vio a Sophie sentada con las piernas cruzadas en su cama, mirando un mensaje brillando en la pantalla de su tableta. Me preocupo por ti más que cualquier otra persona jamás lo hará. Dedos de Sophie trazaron las palabras, una pequeña sonrisa elevando las comisuras de su boca, antes de esconder rápidamente la tableta debajo de su almohada, al sonido de pasos acercándose. La luz matutina se filtraba por la ventana de la cocina, mientras Margaret vertía leche sobre el cereal de Sophie. La rutina era siempre la misma. Desayuno preparado, almuerzo empacado, y luego el suave recordatorio de que el autobús escolar llegaría en 20 minutos. Hoy, sin embargo, algo llamó la atención de Margaret. ¿Dónde conseguiste ese suéter?, preguntó Margaret mirando el cardigan azul pálido que Sophie llevaba. Parecía nuevo y caro. La cuchara de Sophie se detuvo a mitad de camino hacia su boca. La señora Bennet me lo dio. Dijo que ya no le quedaba a su hija. La mentira quedó suspendida en el aire entre ellas. Margaret había hablado con la señora Bennet justo ayer, y la maestra no había mencionado nada sobre un suéter. Es muy amable de su parte, dijo Margaret cuidadosamente, observando el rostro de Sophie. Debería agradecerle. Los ojos de Sophie se agrandaron ligeramente antes de bajar la mirada a su cereal. No es gran cosa. Probablemente olvidó decírtelo. Antes de que Margaret pudiera insistir. Sophie ya estaba tirando su desayuno medio comido en el fregadero y agarrando su mochila. Voy a perder el autobús, murmuró, dirigiéndose a la puerta. Sophie, la llamó Margaret. Te recogeré después de la escuela. Podemos ir a la biblioteca. Pero Sophie ya se había ido. La puerta mosquitera cerrándose de golpe tras ella. Margaret suspiró, frotándose las sienes mientras otra ola de mareo la invadía. Estos episodios se estaban volviendo más frecuentes, pero el pensamiento de facturas médicas le impedía hacer una cita. En su lugar, respiró profundamente y comenzó a lavar los platos, haciendo una mueca por el creciente dolor en sus articulaciones. Mientras se secaba las manos, su mirada se desvió hacia la ventana. Afuera, un hombre cuidaba las rosas en el patio vecino. Frank Miller, que se había mudado hace 3 meses. Estaba en sus últimos 60 años con cabello entrecano y ojos amables que se arrugaban cuando sonreía. Margaret había aprendido que era un enfermero jubilado, aunque nunca habían hablado más allá de breves saludos. Justo cuando Margaret se alejaba, Frank levantó la mirada y saludó con la mano. Después de un momento de duda, ella devolvió el gesto antes de apartarse de la ventana. Desde que Emily había desaparecido, Margaret se había mantenido aislada, concentrándose únicamente en Sophie y en llegar a fin de mes. Las amistades se sentían como lujos que no podía permitirse. Más tarde esa tarde, Margaret esperaba fuera de la escuela de Sophie. Los niños pasaban en torrente junto a ella, pero Sophie no estaba entre ellos. La preocupación carcomía a Margaret mientras se acercaba a la señora Bennet, quien supervisaba la salida. ¿Ha visto a Sophie?, preguntó Margaret. La frente de la señora Bennet se arrugó. No estuvo en clase después del almuerzo. Supuse que estaba enferma y había regresado a casa. Un nudo frío se formó en el estómago de Margaret. Nunca vino a casa. Justo cuando el pánico comenzaba a crecer en su pecho, Margaret divisó a Sophie caminando por el césped de la escuela, acercándose desde la dirección del parque en lugar del edificio escolar. El alivio rápidamente dio paso a la preocupación, y luego a la sospecha. «¡Sophie!», llamó Margaret, apresurándose hacia ella. «¿Dónde has estado?». Sophie se congeló como un ciervo deslumbrado por los faros. «Yo tenía dolor de estómago. Estaba en el baño. La señora Bennet dijo que no estuviste en clase después del almuerzo», dijo Margaret, luchando por mantener su voz estable. Los ojos de Sophie se dirigieron a la señora Bennet, luego volvieron a Margaret. «Me sentí mejor, así que fui a la biblioteca para terminar mi proyecto», dijo. «Las
palabras saliendo demasiado rápido. Esa noche, mientras Sophie estaba en la ducha, Margaret se quedó en la puerta de la habitación de su nieta, dividida entre respetar la privacidad de Sophie y la creciente sensación de que algo estaba muy mal. El suéter azul estaba extendido sobre una silla, la etiqueta de precio eliminada, pero el logo de la cara marca todavía visible en el cuello. Contra su mejor juicio, Margaret cruzó la habitación y se arrodilló junto a la cama de Sophie. Alcanzó debajo de ella, sus dedos encontrando una caja de zapatos empujada contra la pared. Dentro había varios artículos: una pulsera de dijes, un pequeño frasco de perfume, una delicada bufanda de seda. Todas cosas que nunca podrían permitirse con los salarios combinados de Margaret. Con las manos temblorosas, Margaret reemplazó la caja y se puso de pie justo cuando la puerta del baño se abría por el pasillo. Por la ventana, notó a Frank en su patio otra vez, observando una pequeña figura que corría por el terreno vacío adyacente. Una persona joven, recuperando rápidamente algo de detrás de la cerca, antes de desaparecer de vista. Cuando Sophie volvió a su habitación, Margaret se retiró a la cocina, su mente acelerada con preguntas que no estaba segura de cómo hacer. En la encimera, su teléfono se iluminó con una notificación, un recordatorio para la conferencia de padres y maestros de Sophie al día siguiente. Mientras tanto, arriba, Sophie silenciosamente cerraba con llave la puerta de su dormitorio, sacaba un pequeño paquete de su mochila y sonreía al mensaje adjunto. Un hermoso regalo para mi amiga especial, nuestro secreto. El pasillo de la escuela primaria estaba forrado con obras de arte de los niños, brillantes, esperanzadoras salpicaduras de color que contrastaban con el nudo de ansiedad en el estómago de Margaret. Estaba sentada en una silla incómodamente pequeña, fuera del aula de la señora Bennet, esperando a que comenzara la conferencia de padres y maestros de Sophie. «Señora Wilson», la señora Bennet apareció en la puerta, su expresión cálida pero preocupada. «Por favor, pase». Margaret siguió a la joven maestra dentro del aula, tomando asiento frente a su escritorio. En la pared detrás de la señora Bennet había una exhibición de escritos de estudiantes, historias creativas fijadas a un tablero de corcho, cada una adornada con ilustraciones coloridas. «¿Cómo está Sophie?», preguntó Margaret, alisando nerviosamente su falda. La señora Bennet dudó antes de responder. Académicamente, Sophie todavía está rindiendo bien, aunque su participación ha disminuido significativamente durante el último mes. «Siempre ha sido callada», dijo Margaret, a la defensiva. «Sí, pero esto es diferente». La señora Bennet sacó una carpeta. «Lo que me preocupa más es parte de su escritura reciente». Deslizó un cuaderno de composición a través del escritorio. «Este es el diario de Sophie para la clase de escritura creativa». Margaret lo abrió. Su corazón, hundiéndose mientras comenzaba a leer. Las historias eran oscuras. Cuentos de niños que desaparecían, que no eran extrañados, que encontraban amigos en lugares secretos. Un pasaje hizo temblar las manos de Margaret. Nadie la vio desvanecerse. Se volvió invisible poco a poco hasta que un día desapareció completamente, y la única persona que lo notó fue alguien que nunca había conocido cara a cara. «¿Ha hablado Sophie contigo sobre sentirse invisible?», preguntó la señora Bennet suavemente. Margaret cerró el diario, su garganta apretada. «Ha pasado por mucho, su madre, mi hija, se fue. Hace 4 años. El dolor familiar de la ausencia de Emily la invadió. A Sophie no le gusta hablar de eso». La señora Bennet asintió con simpatía. «Hay algo más. Algunos de los otros maestros han notado cambios físicos en Sophie recientemente. Parece incómoda durante la educación física, a menudo, pidiendo sentarse. Y ha habido algunos comentarios entre los estudiantes». «¿Qué tipo de comentarios?», preguntó Margaret bruscamente. «Los niños pueden ser crueles con sus especulaciones», dijo la señora Bennet cuidadosamente. «La apariencia de Sophie ha cambiado algo. Su cara parece hinchada y ha estado usando ropa holgada.
Algunos estudiantes han estado susurrando, y, desafortunadamente, los rumores se extienden rápidamente en un pueblo pequeño como el nuestro. La implicación quedó suspendida en el aire entre ellas. Margaret sintió que sus mejillas ardían de indignación. «Tiene 11 años», dijo, su voz apenas controlada. La señora Bennet rápidamente retrocedió. «No estoy sugiriendo nada, señora Wilson. Simplemente le estoy haciendo saber lo que se está diciendo para que pueda abordarlo con Sophie. Tal vez debería ver a un médico». «No necesitamos rumores ni consejos médicos», interrumpió Margaret poniéndose de pie abruptamente. «Lo que Sophie necesita es que la gente se ocupe de sus propios asuntos». Mientras Margaret conducía a casa, sus manos agarraban el volante tan fuertemente que sus nudillos se volvieron blancos. La radio del auto sonaba suavemente. Un informe de noticias sobre seguridad en Internet para niños. Pero Margaret estaba demasiado preocupada para escuchar. Entró en el camino de entrada de su pequeña casa, donde Sophie debería haber estado esperando después de ser dejada por el autobús escolar. Pero el porche estaba vacío. Dentro, Margaret llamó a su nieta, sin respuesta. Revisó la habitación de Sophie, encontrándola vacía, pero notando que la tableta no estaba en su lugar habitual sobre el escritorio. Una ola de mareo la golpeó repentinamente, obligándola a sentarse en el borde de la cama de Sophie hasta que pasara. Cuando el episodio disminuyó, Margaret notó algo en el suelo parcialmente oculto bajo el escritorio. La tableta de Sophie, como si hubiera sido dejada caer apresuradamente. La recogió, dudando solo brevemente antes de presionar el botón de encendido. La pantalla se iluminó revelando una aplicación de mensajería que Margaret nunca había visto antes. El historial de conversación había sido eliminado, pero apareció un nuevo mensaje mientras observaba. «Recuerda, no le cuentes a nadie sobre nuestra amistad. No entenderían lo especial que eres». Un escalofrío recorrió a Margaret. Desplazó a través de la configuración, encontrando docenas de conversaciones con nombres de usuario que no reconocía. La mayoría estaban eliminadas, pero quedaban fragmentos, arreglos para regalos, tiempos de encuentro, promesas de comprensión y amistad que Sophie no podía encontrar en otro lugar. La puerta principal se cerró de golpe abajo. Margaret rápidamente dejó la tableta exactamente donde la había encontrado y se movió hacia el pasillo. «Sophie, ¿eres tú?» «Solo estaba en la biblioteca», respondió Sophie, su voz inusualmente aguda. Margaret descendió las escaleras lentamente, su mente acelerada con lo que había descubierto. Sophie estaba en la entrada, su sudadera oversized haciéndola parecer más pequeña que sus 11 años, su cara sonrojada y sus ojos evitando los de Margaret. «Necesitamos hablar», dijo Margaret, luchando por mantener su voz estable. Afuera, mientras la noche se asentaba sobre el vecindario, Frank Miller observaba desde su ventana mientras las primeras gotas de lluvia comenzaban a caer. Notó la silueta encorvada de Sophie a través de la ventana de la cocina de los Wilson, el lenguaje corporal de la niña defensivo mientras Margaret gesticulaba con creciente agitación. Detrás de él, su teléfono vibró con un mensaje de texto de la enfermera escolar, con quien había trabajado una vez en el hospital del condado. «Algo no está bien con la niña Wilson. Todos están hablando». «¿Quiénes son estas personas con las que hablas, Sophie?», preguntó Margaret, la tableta ahora sobre la mesa de la cocina. «Entre ellas como una pieza de evidencia. ¿Cómo las conoces?» Sophie miró al suelo, sus dedos jugueteando con el dobladillo de su sudadera. «Son solo amigos. Amigos que te envían regalos. Amigos que te dicen que guardes secretos». La voz de Margaret se elevó con cada pregunta. «¿Amigos que nunca has conocido realmente?» «No entiendes», murmuró Sophie. «Ellos me escuchan. Les importa lo que tengo que decir. ¿Y a mí no?» El dolor en la voz de Margaret era inconfundible. La cabeza de Sophie se levantó de golpe, sus ojos repentinamente feroces. «Nunca estás aquí. Siempre estás trabajando. Demasiado cansada o preocupada por las facturas. ¿Cuándo fue la última vez que realmente me preguntaste sobre mi día y realmente escuchaste?»
La acusación cayó como un golpe físico. Margaret abrió la boca para defenderse, pero la verdad dolía demasiado para negarla. Siempre estaba trabajando, siempre exhausta, siempre estirando cada dólar para evitar que su pequeño mundo colapsara. Sophie, todo lo que hago, cada turno extra, cada noche tarde, todo es por ti, dijo Margaret, su voz suavizándose. Pero estas personas en línea son extraños, podrían ser peligrosos. Son los únicos que me hacen sentir que no estoy sola, gritó Sophie, lágrimas brotando en sus ojos. No estás sola, insistió Margaret, extendiendo la mano a través de la mesa por la mano de Sophie. Me tienes a mí. Sophie se alejó, su voz bajando a un susurro. ¿Te tengo? Mamá se fue, todos se van. La mención de Emily, tú, quedó suspendida en el aire entre ellas. Margaret sintió el dolor familiar de la ausencia de su hija, las preguntas sin respuesta, las responsabilidades abandonadas que habían recaído sobre ella. ¿Crees que no me importa? La voz de Margaret se quebró con emoción. Perdí a tu madre por el silencio. No te perderé de la misma manera. Sophie se puso de pie abruptamente, tirando su silla hacia atrás. Ni siquiera me conoces. Se dio la vuelta y corrió escaleras arriba, sus pasos retumbando por la casa. Sophie. Margaret la llamó, pero la única respuesta fue el portazo de una puerta de dormitorio. Margaret se hundió de nuevo en su silla, repentinamente consciente de lo silenciosa que se había vuelto la casa. Afuera, la lluvia golpeaba contra las ventanas, un ritmo suave en desacuerdo con la tormenta interior. Después de dar a Sophie tiempo para calmarse, Margaret subió las escaleras, cada paso más difícil que el anterior mientras la fatiga pesaba sobre ella. Golpeó suavemente la puerta de Sophie. Sin respuesta. Necesito tomar un turno extra en el motel esta noche, dijo a través de la puerta, odiándose a sí misma por la necesidad. Hay restos de cazuela en la nevera. No llegaré tarde. Todavía sin respuesta. Sophie, por favor. Estoy intentándolo. El silencio se extendió entre ellas, vasto e insalvable. Te quiero, dijo Margaret finalmente, su mano descansando contra la puerta como si pudiera alcanzar a través de la madera para tocar a su nieta. Cuando no, llegó respuesta. Margaret bajó reluctantemente las escaleras, recogiendo su bolso y las llaves del auto. Hizo una pausa en la mesa de la cocina, donde todavía estaba la tableta. Después de un momento de duda, la recogió y la metió en su bolso. Esta noche, después de su turno, miraría más de cerca. ¿Quién había estado contactando a su nieta? Mientras Margaret sacaba su auto del camino de entrada, no notó a Sophie observando desde la ventana de su dormitorio, ni la mano de la niña presionada contra el cristal en un espejo inconsciente del gesto de Margaret en su puerta momentos antes. 2 horas. Más tarde, mientras Margaret limpiaba la habitación 14 en el motel Pinewood, su teléfono sonó con una notificación, un mensaje de texto de un número desconocido. Tu nieta ha eliminado nuestra aplicación, pero tiene otra forma de contactarnos. No puedes detener lo que no entiendes. La sangre de 1200. Margaret se heló, abandonó su carrito de limpieza y corrió a la recepción, pidiendo al gerente si podía irse temprano debido a una emergencia familiar. Con permiso concedido a regañadientes, se apresuró a su auto, sus manos temblando tanto que apenas podía meter la llave en el encendido. Conduciendo a casa por las calles mojadas por la lluvia, la mente de Margaret corrió con terribles posibilidades. Cuando finalmente entró en su camino de entrada, vio a Sophie sentada sola en el porche trasero, encorvada en la luz menguante. El alivio la inundó hasta que notó a Sophie agarrándose el estómago, su rostro contorsionado en incomodidad. Desde la casa de al lado, Frank Miller salió a su propio porche, una expresión preocupada en su rostro mientras observaba a Sophie. Cuando vio a Margaret, levantó su mano en un saludo vacilante. Sophie también lo vio. Rápidamente se puso de pie, haciendo una mueca con el movimiento, y se apresuró a entrar antes de que Margaret pudiera alcanzarla. Más tarde esa noche,
Mientras Margaret yacía despierta en la cama, escuchó los suaves sonidos de Sophie eliminando mensajes en una nueva aplicación que había descargado, y en el gabinete del baño, detrás de las cremas recetadas y vendajes de Margaret, Sophie había escondido una creciente colección de medicamentos para el dolor de venta libre que poco hacían para aliviar la creciente incomodidad en su abdomen. El reloj del aula hacía tic-tac ruidosamente mientras Sophie se movía incómodamente en su asiento. Matemáticas siempre había sido su asignatura favorita, pero hoy los números se difuminaban ante sus ojos mientras el dolor irradiaba a través de su abdomen. Presionó su brazo contra su estómago, tratando de encontrar alivio sin llamar la atención. «Sophie, ¿estás con nosotros?» La voz de la señora Bennet cortó a través de su bruma de incomodidad. 24 pares de ojos se volvieron hacia ella. Sophie sintió que sus mejillas ardían mientras se enderezaba en su silla. «Sí, señora», murmuró. «¿Puedes resolver la ecuación en la pizarra?», preguntó la señora Bennet, su expresión suavizándose, con preocupación. Sophie entrecerró los ojos ante el problema, agradecida por la distracción del dolor. «X es igual a 15», respondió después de un momento. «Eso es correcto». La señora Bennet sonrió, pero sus ojos se demoraron en Sophie con preocupación. Mientras se volvía hacia la pizarra, Sophie escuchó susurros desde la fila detrás de ella. «Se ve rara», murmuró una voz. «Mi mamá dice que hay algo mal con ella», respondió otra. Sophie se encorvó más en su asiento, tirando de su suéter oversized más ajustado alrededor de su cuerpo. Los susurros no eran nuevos, pero parecían estar creciendo más fuertes cada día. Durante el período de almuerzo, se escabulló a la biblioteca en lugar de enfrentar la cafetería, escondiéndose entre estantes de libros donde nadie miraría o cuestionaría. Cuando sonó la campana final, la señora Bennet llamó su nombre mientras los estudiantes salían. «Sophie, ¿podrías quedarte un momento?». A regañadientes, Sophie se acercó al escritorio de la maestra, su mochila agarrada protectoramente frente a ella. «¿Te sientes bien? Has parecido incómoda en clase últimamente», dijo la señora Bennet. «Estoy bien», respondió Sophie automáticamente, la misma respuesta que daba a todos ahora. La señora Bennet suspiró. «Sabes, a veces ayuda a hablar sobre las cosas que nos molestan. Estoy aquí si necesitas a alguien que escuche». Por un breve momento, Sophie consideró decirle a su maestra sobre el dolor, sobre lo asustada que estaba, sobre los extraños en 1900, línea que le enviaban regalos y parecían preocuparse cuando nadie más lo hacía. Las palabras subieron a sus labios, pero murieron allí cuando otro dolor agudo la hizo hacer una mueca. «Realmente debería irme. Mi abuela está esperando», dijo en cambio. Era una mentira. Margaret no estaría en casa por horas. Mientras tanto, al otro lado del pueblo, Margaret estaba sentada congelada en su mesa de cocina, mirando un sobre del banco. Las palabras «aviso final» la miraban en negrita letras rojas. El pago de la hipoteca tenía 2 meses de retraso, y la amenaza de ejecución hipotecaria se cernía como una sombra sobre sus ya frágiles vidas. Había tomado todos los turnos disponibles, trabajado hasta que sus huesos dolían, y todavía no era suficiente. Las facturas médicas de la última estancia hospitalaria de Emily, antes de que desapareciera, habían agotado los ahorros de Margaret, y ahora el Lyon 200. Comportamiento cada vez más preocupante de Sophie consumía la poca energía que le quedaba. Una ola de mareo la invadió, más intensa que antes. Margaret agarró el borde de la mesa, esperando a que pasara. Cuando su visión finalmente se aclaró, dobló el aviso y lo metió en su bolso. Otro secreto para mantener lejos de Sophie. Esa noche, Sophie estaba sola en el baño, la puerta cerrada mientras examinaba su reflejo. Su cara parecía más redonda, hinchada en comparación con las fotos de apenas meses atrás, pero era su abdomen lo que más la asustaba, hinchado y firme, con extrañas sensaciones de aleteo que no podía explicar. Presionó suavemente contra el punto más duro, jadeando ante el dolor agudo que siguió. «Nadie me creería de todos modos», susurró a su reflejo.
lágrimas corriendo por su cara. Los medicamentos para el dolor que había estado tomando apenas ayudaban ya, y estaba aterrorizada de lo que podría estar sucediendo dentro de su cuerpo. Fuera de la puerta del baño, Margaret se detuvo en su camino a la cama, escuchando los sollozos ahogados de Sophie. Levantó su mano para golpear, luego la bajó de nuevo, el abismo entre ellas pareciendo demasiado vasto para puente, con meras palabras. El suave zumbido de las luces fluorescentes y el aroma de productos frescos hicieron poco para calmar los nervios de Margaret mientras empujaba su carrito a través del supermercado Miller. Con cupones agarrados en una mano, seleccionó cuidadosamente las opciones menos costosas, calculando mentalmente el total con cada artículo añadido. «Esa es ella, la abuela de Sophie Wilson», susurró una voz desde el pasillo contiguo. La mano de Margaret se congeló sobre una lata de sopa. Fingió no escuchar, pero las voces continuaron, apenas acalladas. «Mi hija dice que la pobre niña apenas cabe en su pupitre ahora. Bueno, escuché de Jane en la farmacia que ha estado comprando todo tipo de medicamentos para el estómago. A los 11 años. Es una desgracia. Alguien debería llamar a servicios sociales». Margaret abandonó su carrito medio lleno, con la dignidad luchando contra la rabia mientras doblaba la esquina para enfrentar a las chismosas. Dos mujeres que reconoció de la Asociación de Padres y Maestros. Callaron inmediatamente, ofreciendo sonrisas tensas. «Si tienen preocupaciones sobre mi nieta», dijo Margaret, con voz baja pero firme, «quizás deberían hablar directamente conmigo en lugar de difundir rumores». Antes de que pudieran responder, sonó su teléfono. El número de la escuela parpadeaba en la pantalla, enviando una punzada de miedo a través de su pecho. «¿Señora Wilson?» La voz de la enfermera escolar era profesionalmente tranquila. Sophie pidió ser excusada de la clase de educación física nuevamente hoy. Dado el patrón que estamos viendo, realmente debemos insistir en una nota del médico. «Entiendo», respondió Margaret, alejándose de las mujeres que la miraban fijamente. «Haré una cita». Al salir de la tienda, su teléfono sonó con una notificación de texto. Un número desconocido había enviado una foto. Sophie en su patio trasero, su perfil mostrando claramente su abdomen hinchado mientras se sentaba en el viejo columpio. El pie de foto decía: «Alguien debería ayudar a esta pobre niña, ya que nadie en casa parece notar». El horror invadió a Margaret al darse cuenta de que la foto había sido tomada apenas ayer. Alguien había estado observando a Sophie, fotografiándola sin consentimiento. Peor aún, el mensaje sugería que la foto estaba siendo compartida. Para cuando Margaret llegó a su entrada, sus manos temblaban con una mezcla de miedo y furia. Encontró a Sophie sentada en los escalones del porche, hombros encorvados contra el frío de octubre. «Alguien tomó tu foto en nuestro patio», dijo Margaret sin preámbulos. «Está siendo enviada por todo el pueblo». El rostro de Sophie perdió su color. «¿Qué?» Margaret Leakey mostró el mensaje de texto, observando cómo la humillación y el pánico cruzaban las facciones de su nieta. «¿Quién haría eso?», susurró Sophie, envolviéndose protectoramente con los brazos. Un movimiento desde la casa de al lado captó la atención de Margaret. Frank Miller estaba trabajando en su jardín, pero sus ojos estaban en su casa, su expresión preocupada. Cuando notó que Margaret lo observaba, se acercó a la valla que separaba sus propiedades. «Señora Wilson», la llamó con voz suave, «¿podría hablar con usted un momento?» «No es un buen momento», respondió Margaret fríamente, colocando una mano protectora sobre el hombro de Sophie. «Es sobre Sophie», insistió Frank. «Como profesional médico, estoy preocupado». «Tú tomaste esa foto, ¿no es así?», acusó Margaret, interponiéndose entre Frank y su nieta. Los ojos de Frank se ensancharon. «¿Qué foto? No necesitamos tu preocupación ni tu interferencia», dijo Margaret, guiando a Sophie hacia la casa. «Aléjate de nosotros». Esa noche, mientras los susurros viajaban a través de mensajes de texto y redes sociales,
La atención del pequeño pueblo se centraba cada vez más en la casa de los Wilson. Los padres se llamaban entre sí. Las teorías se volvían más elaboradas, y la imagen de Sophie circulaba de teléfono en teléfono. En su salón de clases, la señora Bennett miraba la foto que alguien le había reenviado, con preocupación profundizando en alarma. Alcanzó su teléfono, desplazándose para encontrar el número de servicios de protección infantil que se les había proporcionado durante su última capacitación. Mientras tanto, Sophie estaba sentada sola en el suelo del baño, agarrándose el estómago, mientras un dolor nuevo y más agudo le quitaba el aliento. Quería llamar a Margaret, pero el muro de silencio entre ellas parecía impenetrable ahora. Afuera, Frank Miller se sentaba junto a su ventana, observando la casa de los Wilson con creciente preocupación. En su mesa de café yacían sus viejos libros de texto médicos, abiertos en páginas sobre emergencias de salud pediátricas. A la mañana siguiente en la escuela, durante el recreo, Sophie colapsaría en el patio de juegos mientras los niños grababan el incidente en sus teléfonos, convirtiendo el sufrimiento de una niña en el último espectáculo del pueblo. La dura iluminación de la sala de emergencias hacía que Sophie pareciera aún más pálida, mientras yacía en la cama de examinación. Margaret se sentó a su lado, agarrando la mano de su nieta mientras el médico revisaba los formularios de ingreso. ¿Te desmayaste en la escuela?, preguntó el médico directamente a Sophie, su voz amable pero profesional. Sophie asintió sin palabras, sus ojos dirigiéndose nerviosamente hacia Margaret. Dijo que tenía dolor de estómago, explicó Margaret, el recuerdo de la frenética llamada de la escuela todavía fresco en su mente. Había abandonado su carrito de limpieza en el motel a mitad de turno, corriendo hacia la escuela donde encontró a Sofía acurrucada de 1900 lado en la oficina de la enfermera, rodeada de personal que susurraba. Este dolor ha sido continuo. El médico dirigió su pregunta a Sophie nuevamente. Sophie dudó antes de dar un pequeño asentimiento. ¿Por cuánto tiempo?, presionó gentilmente. Algunas semanas, susurró Sophie, evitando la mirada sorprendida de Margaret. ¿Semanas? La voz de Margaret se quebró. Sophie, ¿por qué no me lo dijiste? El médico miró entre ellas, percibiendo la tensión. Me gustaría examinar tu abdomen, Sophie. ¿Está bien? A regañadientes, Sophie accedió, mientras el médico presionaba cuidadosamente en diferentes áreas de su estómago hinchado. Ella se estremeció y ocasionalmente jadeó de dolor. La sensibilidad es generalizada, notó el médico, escribiendo algo en su portapapeles. Realizaremos algunas pruebas básicas, pero recomendaría seguimiento con su pediatra lo antes posible. Cuando salió, para ordenar las pruebas, Margaret se volvió hacia Sophie, dolor y confusión evidentes en sus ojos cansados. ¿Por qué no me dijiste que tenías dolor?, preguntó suavemente. Sophie miró al techo, lágrimas deslizándose silenciosamente por sus sienes. Ya tienes suficiente de qué preocuparte. Finalmente susurró. Y estaba asustada. ¿Asustada de qué? De lo que podría estar mal conmigo, de lo que la gente está diciendo. La voz de Sophie tembló. Todos en la escuela están hablando de mí. Todos vieron las fotos. El corazón de Margaret se encogió. No se había dado cuenta de cuánto se habían extendido las fotos o cuán consciente estaba Sophie de la cruel especulación. Las pruebas revelaron poco. Algo de inflamación, recuento de glóbulos blancos ligeramente elevado. El médico recetó analgésicos suaves y sugirió cambios dietéticos mientras esperaban la cita con el pediatra que Margaret programó para la semana siguiente. Manténgala vigilada, aconsejó mientras se preparaban para irse. Si el dolor empeora o desarrolla fiebre, tráigala de vuelta inmediatamente. La casa estaba tranquila cuando regresaron. Sophie se retiró a su habitación mientras Margaret preparaba una cena simple que ninguna de las dos comería mucho. Después de verificar que Sophie estuviera descansando, Margaret finalmente se permitió un momento a solas en la mesa de la cocina, con la cara entre las manos mientras luchaba contra las lágrimas de frustración y preocupación. El sonido de la ranura
del correo abriéndose la sobresaltó. Caminó hasta la puerta principal para encontrar un sobre en el suelo, su nombre escrito en una caligrafía desconocida. Dentro había una nota manuscrita. Señora Wilson, entiendo su desconfianza, pero como profesional médico, estoy genuinamente preocupado por Sophie. Los síntomas que he observado sugieren algo que requiere atención médica adecuada, más allá de lo que una visita a urgencias proporcionará. Por favor, reconsidere mi oferta de ayuda. Frank Miller. Margaret arrugó la nota, dividida entre la indignación por su presunción y la desesperación por cualquier ayuda que pudiera obtener. Arriba, encontró la puerta del dormitorio de Sophie entreabierta. La habitación estaba vacía. Con pánico creciente, Margaret la llamó, revisando el baño y otras habitaciones antes de correr al patio trasero. Allí estaba Sophie, sentada en el viejo columpio, iluminada por el sol poniente. Incluso a distancia, su incomodidad era evidente en la forma en que se sostenía, un brazo envuelto protectoramente alrededor de su medio. Mientras Margaret observaba desde la puerta trasera, insegura de cómo salvar la creciente brecha entre ellas, notó movimiento en la ventana de Frank al lado. Él también estaba observando, su expresión sombría mientras levantaba su teléfono y comenzaba a marcar. Margaret salió. Sophie, entra ahora. Está haciendo frío. Sophie levantó la vista, su cara manchada de lágrimas. Encontré algo debajo de mi cama, dijo, su voz apenas audible. ¿Qué es? Todos los regalos, los que me enviaron. Olvidé que estaban ahí. Sostuvo su teléfono, mostrando un mensaje. Extrañamos hablar contigo. Recuerda nuestra amistad especial. La sangre de Margaret se heló. Dame el teléfono, Sophie. Mientras Sophie reluctantemente lo entregaba, un dolor particularmente agudo la hizo doblarse sobre el columpio. Margaret corrió a su lado, apoyándola mientras otra ola de dolor la golpeaba. Desde su punto de vista, Frank Miller tomó la difícil decisión que había estado contemplando durante días. Como informante obligatorio por sus años como enfermero, tenía una responsabilidad que ya no podía ignorar. Con el corazón pesado, completó la llamada a servicios de protección infantil, describiendo lo que había observado. Una niña claramente enferma, aparente negligencia de necesidades médicas y una situación deteriorándose ante sus ojos. El informe fue presentado a las 7:42 p.m. A las 9:30 de la mañana siguiente, los oficiales estarían tocando a la puerta de los Wilson. El fuerte golpe resonó a través de la casa como un trueno. Margaret, todavía en su bata, dejó su taza de café y miró el reloj. 9:30 a.m. No esperaba a nadie. Al abrir la puerta principal reveló a un oficial de policía parado junto a una mujer en un pulcro traje gris sosteniendo un portapapeles. «¿Señora Margaret Wilson?», preguntó la mujer, su sonrisa profesional sin llegar del todo a sus ojos. «¿Sí?». Margaret apretó su bata más ajustada alrededor de sí misma. «Soy Dana Reeves de Servicios de Protección Infantil. Este es el oficial Garza». Mostró una credencial de identificación. «Necesitamos hablar con usted y su nieta, Sophie». El mundo pareció inclinarse bajo los pies de Margaret. ¿De qué se trata esto? «Hemos recibido un informe concerniente al bienestar de Sophie», dijo la señora Reeves, su voz medida. «Podemos entrar». Margaret permaneció congelada por un momento antes de hacerse a un lado, su mente acelerada. Mientras los visitantes entraban, Sophie apareció en lo alto de las escaleras, sus ojos abiertos con confusión y miedo. «Sophie, por favor». «Baja», llamó Margaret tratando de mantener su voz firme. «Estas personas quieren hablar con nosotras». La siguiente hora pasó en un borrón de preguntas sobre la salud de Sophie, el horario de trabajo de Margaret, su situación de vida. El oficial Garza tomaba notas mientras la señora Reeves dirigía la mayoría de las preguntas. «Sophie, ¿te sentirías cómoda mostrándonos tu habitación?», preguntó la señora Reeves. Antes de que Sophie pudiera responder, Margaret intervino. «¿Es eso necesario?». «Procedimiento estándar, señora Wilson», dijo el oficial Garza tranquilamente.
Necesitamos evaluar el entorno de vida de Sophie. Mientras subían las escaleras, Margaret vislumbró a Frank Miller a través de la ventana, observando desde su porche. Sus ojos se encontraron brevemente antes de que ella se alejara, la traición ardiendo en su pecho. En la habitación de Sophie, la señora Reeves notó la cama bien hecha, las estanterías, el escritorio con tareas escolares dispuestas. Entonces su mirada cayó en algo sobresaliendo de debajo de la cama, el borde de una caja de zapatos. «¿Qué es esto?», preguntó arrodillándose. Sophie se abalanzó hacia adelante. «Eso es privado». Pero la señora Reeves ya había sacado la caja, abriéndola para revelar la colección de regalos, joyas, perfume, bufandas, junto con mensajes impresos de los amigos en línea de Sophie. «¿De dónde vinieron estos?», preguntó la señora Reeves, su voz afilándose. Sophie miró a Margaret, pánico en sus ojos. «Son solo regalos. ¿De quién?». El silencio se extendió dolorosamente hasta que Margaret habló. «Sophie ha estado comunicándose con extraños en línea. Lo descubrí recientemente». La señora Reeves y el oficial Garza intercambiaron una mirada significativa. «Sophie, ¿estarías dispuesta a hablar con un médico hoy?», preguntó la señora Reeves. «Nos gustaría asegurarnos de que estás sana». «¿Tengo elección?». La voz de Sophie era pequeña. «Me temo que tenemos preocupaciones que requieren evaluación médica inmediata», dijo la señora Reeves, su tono más suave ahora. «Adelantaré su cita con el pediatra», ofreció Margaret, desesperadamente. «Tenemos un médico que trabaja con nuestro departamento», explicó la señora Reeves. «El oficial Garza acompañará a Sophie, y usted es bienvenida a unirse a ellos, señora Wilson». «¿Se la llevan ahora?». La voz de Margaret se elevó con pánico. «No tengo nada que decir en esto». La señora Reeves le entregó un documento. «Esta es una orden de custodia temporal que nos permite obtener evaluación médica. Necesitará firmar acusando recibo». Margaret miró el papel, las palabras nadando ante sus ojos. «¿Y si me niego?». «Entonces tendríamos que buscar custodia temporal de emergencia, lo que sería más restrictivo para todos los involucrados», dijo tranquilamente el oficial Garza. «De esta manera puede permanecer con Sophie durante todo el proceso». Con manos temblorosas, Margaret firmó el papel, sintiendo como si estuviera firmando la renuncia a sus derechos, su conexión con Sophie, su mundo entero. Mientras Sophie reunía algunas pertenencias en una pequeña mochila, Margaret se cambió rápidamente a ropa de calle, moviéndose en piloto automático. A través de todo, Sophie permaneció inquietantemente silenciosa, su rostro en blanco, como si se hubiera retirado profundamente dentro de sí misma. Los vecinos observaban desde ventanas y porches, mientras el oficial Garza escoltaba a Sophie y Margaret al coche de policía. La señora Bennett estaba parada al borde de la propiedad Wilson, su mano presionada contra su boca en shock, y Frank Miller, el hombre que Margaret ahora identificaba como su traidor, estaba parado en sus escalones delanteros, su expresión una mezcla compleja de preocupación y resolución. Mientras el coche se alejaba, Margaret miró hacia atrás a su pequeña casa, preguntándose si y cuándo volverían. A su lado, Sophie miraba al frente, su pequeña mano alcanzando la de Margaret en el primer gesto de conexión que habían compartido en semanas. Horas más tarde, después de que Sophie había sido examinada a puerta cerrada, después de que preguntas habían sido hechas en voces bajas, después de que formularios habían sido firmados y procedimientos seguidos, Margaret se sentó sola en una estéril sala de espera. Los sonidos del hospital se desvanecieron a ruido blanco, mientras miraba su silencioso teléfono. Entonces sonó, mostrando el número interno del hospital. Margaret respondió con manos temblorosas, escuchando la voz de un médico, pidiéndole que viniera inmediatamente a la habitación 307. Algo había sido encontrado en el examen de Sophie, algo que lo cambiaba todo. El corredor del hospital se extendía interminablemente ante Margaret, mientras seguía a una enfermera hacia la habitación 307.
El olor a antiséptico y la iluminación fluorescente traían dolorosos recuerdos de la última estancia hospitalaria de Emily antes de que desapareciera. El mismo sentimiento hueco en el estómago de Margaret, la misma terrible incertidumbre. Fuera de la puerta, la señora Reeves de Servicios de Protección Infantil estaba hablando con un médico en tonos bajos. Callaron cuando Margaret se acercó. «Señora Wilson», dijo la doctora extendiendo su mano. «Soy la doctora Patel. He estado examinando a Sophie». «¿Está bien?», preguntó Margaret, ignorando el apretón de manos. «¿Qué está pasando?» «Sophie está descansando cómodamente ahora», aseguró la doctora Patel. «Le hemos dado algo suave para el dolor mientras realizamos más pruebas». «¿Qué tipo de pruebas?», exigió Margaret. La doctora Patel y la señora Reeves intercambiaron miradas. «Hemos ordenado una ecografía y algunos análisis de sangre», explicó la doctora Patel. «Los síntomas de Sophie son preocupantes, pero necesitamos más información antes de sacar conclusiones. ¿Puedo verla?» «Por supuesto», dijo la doctora Patel, abriendo la puerta a la habitación 307. Sophie parecía pequeña en la cama del hospital, su rostro pálido contra las sábanas blancas. Un goteo intravenoso conectado a su brazo y una bata de hospital reemplazaba su habitual suéter holgado. Cuando vio a Margaret, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Abuela», susurró, extendiendo una mano. Margaret corrió a su lado, recogiendo los dedos de Sophie en los suyos. «Estoy aquí, cariño. Estoy aquí mismo». Por un momento se aferraron la una a la otra, las semanas de distancia entre ellas olvidadas ante esta nueva crisis. «Me hicieron tantas preguntas», dijo Sophie, su voz temblando, «sobre las personas en línea, sobre los regalos. Ellos piensan que alguien me lastimó». Margaret acarició el cabello de Sophie. «Nadie va a lastimarte. Lo prometo». Una enfermera apareció en la puerta. «Estamos listos para la ecografía de Sophie ahora». Mientras se llevaban a Sophie, la señora Reeves tocó el brazo de Margaret. «Señora Wilson, necesitamos hablar sobre lo que sucede después». Margaret se apartó. «Nada sucede después. Sophie, viene a casa conmigo». «No es tan simple», dijo suavemente la señora Reeves. «Tenemos evidencia de peligro potencial, las comunicaciones en línea, los síntomas físicos inexplicados, la demora en buscar atención médica». «No sabía que tenía dolor». La voz de Margaret se elevó con desesperación. «Ella no me lo dijo». «¿Por qué cree que es eso?», preguntó la señora Reeves, su tono más curioso que acusador. La pregunta golpeó a Margaret como un golpe físico. ¿Por qué Sophie no había confiado en ella? Había estado tan consumida con el trabajo, con las facturas, con la supervivencia que se había vuelto inaccesible. Antes de que pudiera formular una respuesta, la puerta de la sala de espera se abrió, revelando a la señora Bennet sosteniendo un montón de papeles. «Vine tan pronto como me enteré», dijo, ligeramente sin aliento. «Traje las tareas escolares de Sophie y quería ver si hay algo que pueda hacer». Margaret miró a la joven maestra, sorprendida por el gesto. «Gracias», dijo finalmente. «Eso es muy amable». Mientras la señora Bennet se acomodaba en una silla frente a ellas, encontró la mirada de Margaret con una calidez inesperada. «Sophie es una niña especial. Todos en la escuela estamos preocupados». «¿Todos ustedes?». Margaret no pudo mantener la amargura fuera de su voz. «Las mismas personas que han estado susurrando sobre ella, tomando fotos, difundiendo rumores». La señora Bennet se estremeció. «No todos. Algunos de nosotros genuinamente nos preocupamos». La conversación fue interrumpida por una conmoción en el pasillo. Un médico hablando urgentemente con un colega, mirando imágenes en una tableta. Miraron hacia la puerta vacía de la habitación 307 con expresiones preocupadas. Una hora más tarde, Sophie regresó de sus pruebas, luciendo exhausta. La doctora Patel siguió poco después, su rostro serio. «Hemos encontrado algo inesperado en las exploraciones de Sophie», dijo, dirigiéndose tanto a Margaret como a la señora Reeves. «Nos gustaría traer a un especialista para consulta». «¿Qué es?», preguntó Margaret, su corazón acelerado. «¿Qué encontraron?».
La doctora Patel dudó, eligiendo sus palabras cuidadosamente. La masa en el abdomen de Sophie no es lo que inicialmente sospechamos. Necesitamos realizar pruebas más específicas para estar seguros, pero esto plantea nuevas preocupaciones sobre la salud de Sophie que requieren atención inmediata. Mientras la doctora continuaba explicando términos médicos que se difuminaban en la mente de Margaret, Sophie alcanzó la mano de su abuela, apretándola fuertemente. Sus ojos se encontraron, y en ese momento, el abismo entre ellas pareció estrecharse ligeramente. Dos personas enfrentando una amenaza, desconocida juntas. Fuera de la habitación del hospital, la comunidad de Oak Ridge continuaba su tranquilo escrutinio. Algunos, como la señora Bennett, trajeron flores y tarjetas. Otros conducían lentamente, hambrientos de chismes y actualizaciones. Los grupos locales de redes sociales zumbaban con teorías y juicios. Y en el estacionamiento, Frank Miller se sentaba en su auto, mirando la entrada del hospital, dividido entre respetar la ira de Margaret y ofrecer el apoyo que su experiencia médica podría proporcionar. Mientras tanto, el especialista que la doctora Patel había llamado estaba revisando las exploraciones iniciales de Sophie, sus ojos experimentados estrechándose ante lo que veía, algo que pronto cambiaría completamente la narrativa. La cafetería del hospital zumbaba con conversaciones apagadas, mientras Margaret miraba fijamente su café sin tocar. 48 horas. Habían pasado desde que llegaron, y Sophie ahora dormía después de otra ronda de pruebas. El especialista estaba programado para llegar mañana por la mañana. Margaret cerró los ojos, el agotamiento tirando de ella como un peso físico. Imágenes de Emily flotaban por su mente. Emily a la edad de 1900. Sophie brillante y curiosa. Emily como adolescente, cada vez más distante. Emily a principios de sus 20, con ojos vacíos y desesperada, sosteniendo a la bebé Sophie en sus brazos el día que la dejó en el umbral de Margaret, con una apresurada nota prometiendo regresar una vez que resolviera las cosas. Nunca volvió. Señora Wilson. Margaret levantó la vista para encontrar a Frank Miller parado junto a su mesa, sus manos agarrando nerviosamente su sombrero. Sal de aquí. Su voz era baja pero feroz. No tienes derecho a estar aquí. Por favor, dijo Frank suavemente. Solo 5 minutos. Tú los llamaste. La voz de Margaret tembló de ira. Trajiste esta pesadilla sobre nosotras. Frank se sentó frente a ella sin invitación. Sí, llamé a servicios sociales. Como ex enfermero pediátrico, soy un informante obligatorio. Vi a una niña en peligro y a una cuidadora abrumada. Hice lo que la ley y mi conciencia requerían. No tenías idea de lo que estaba pasando en nuestro hogar. Ese es exactamente el punto, respondió Frank gentilmente. Nadie lo sabía, incluyéndote. Sophie necesitaba ayuda más allá de lo que cualquiera de nosotros podría proporcionar solo. Margaret quería discutir, enfurecerse con él, pero el agotamiento ganó. ¿Qué quieres, señor Miller? Ayudar si me lo permites. Dudó. Luego sacó de su chaqueta un papel doblado. Encontré esto en la habitación de hospital de Sophie cuando pasé antes. Estaba dormida y se había caído al suelo. Margaret tomó el papel cautelosamente. Era un dibujo, una mujer con cabello fluyendo y una sonrisa triste, parada junto a una niña pequeña. El estilo era infantil pero inquietante en su claridad emocional. Su respiración se detuvo. Esto se parece mucho a... Pensé que podrías reconocerlo, dijo Frank tranquilamente. Las manos de Margaret temblaron mientras abría su bolso y sacaba un boceto descolorido y doblado. Lo alisó sobre la mesa junto al dibujo de Sophie. Las similitudes eran inconfundibles. El mismo cabello fluyendo, la misma sonrisa triste, incluso la misma inclinación de la cabeza. Emily dibujó esto, susurró Margaret, el día antes de desaparecer. Las dos imágenes lado a lado, madre e hija conectadas a través del arte, a través del tiempo, rompieron algo en Margaret. Lágrimas que había estado conteniendo por años de repente se derramaron por sus mejillas. Les fallé a ambas, dijo.
su voz quebrándose. Emily necesitaba ayuda que no pude darle. Ahora Sophie está sufriendo, y ni siquiera lo vi. La mano de Frank cubrió vacilante la suya. Vemos lo que somos capaces de ver, señora Wilson. A veces nuestro propio dolor nos ciega ante el de los demás. ¿Por qué estás siendo amable conmigo?, preguntó Margaret secando sus lágrimas. No he sido más que hostil contigo, porque he estado donde tú estás, dijo Frank simplemente. Mi esposa murió joven, dejándome criar a nuestra hija solo. Trabajé tan duro para proveer para ella que no vi las señales cuando comenzó a tener problemas. Cuando me di cuenta, había desarrollado un trastorno alimentario que casi la mata. Margaret lo miró, viéndolo verdaderamente por primera vez. ¿Qué le pasó a ella? Una pequeña sonrisa suavizó el rostro desgastado de Frank. Se recuperó. Es oncóloga pediátrica ahora en Boston. Por eso reconocí algunos de los síntomas de Sophie. Me recordaron a pacientes que mi hija ha descrito. El peso de sus palabras se asentó entre ellos mientras una nueva posibilidad tomaba forma en la mente de Margaret. ¿Crees que Sophie podría tener? Ya no soy médico, interrumpió Frank gentilmente. Y no presumiría diagnosticarla. Pero creo que el especialista que viene mañana podría tener ideas que cambiarán significativamente la dirección de esta conversación. Como si fuera una señal, sonó el teléfono de Margaret. El número del hospital parpadeaba en la pantalla. Señora Wilson, los resultados preliminares de los análisis de sangre de Sophie han llegado. El especialista ha pedido adelantar su consulta a esta noche. ¿Puede venir a la habitación 307 de inmediato? Margaret se puso de pie, repentinamente sin aliento. Tengo que irme. Frank asintió. Entiendo, pero Margaret era la primera, Ves que usaba su nombre de pila. Pase lo que pase después, no tienes que enfrentarlo sola. Ya no más. Mientras Margaret se apresuraba de regreso a la habitación de Sophie, los dos dibujos permanecieron en la mesa de la cafetería. Imágenes espejo a través de generaciones, reflejando tanto el dolor del pasado como, quizás, un camino diferente hacia adelante. En la habitación del hospital de Sophie, la luz del atardecer proyectaba largas sombras mientras una nueva doctora estudiaba las exploraciones iluminadas en su tableta, su expresión no revelando nada, mientras se preparaba para compartir hallazgos que remodelarían todo lo que Margaret pensaba que sabía. La doctora Elaine Winters estudió las exploraciones con intensidad practicada, sus ojos experimentados viendo lo que otros habían pasado por alto. A los 56 años, se había especializado en oncología pediátrica durante más de 20 años, haciéndose conocida por su enfoque directo templado con compasión genuina. Señora Wilson, dijo, mirando hacia arriba mientras Margaret entraba en la habitación de Sophie. Gracias por venir rápidamente. Sophie estaba despierta ahora, apoyada contra almohadas, luciendo pequeña y vulnerable en la cama del hospital. Margaret tomó la mano de su nieta, asintiendo a la señora Reeves de Servicios de Protección Infantil, que estaba sentada en la esquina, con su portapapeles balanceado sobre sus rodillas. He revisado los resultados de las pruebas y exploraciones de Sophie, dijo la Kim. Doctora Winters, su voz mesurada. Me gustaría explicar lo que estamos viendo y los próximos pasos que necesitamos tomar. ¿Es grave?, preguntó Margaret. La pregunta que había estado demasiado asustada para expresar hasta ahora. Requiere atención inmediata, respondió la doctora Winters cuidadosamente. Pero permítame ser clara sobre lo que no estamos tratando. Giró su tableta hacia Sophie y Margaret, mostrando una imagen de ultrasonido. Esta masa en el abdomen de Sophie no es lo que muchas personas en su comunidad han especulado. No hay embarazo. Un suave sonido escapó de Margaret, algo entre un jadeo y un sollozo. La doctora Winters continuó. Lo que estamos viendo es una masa en la región ovárica que tiene varias características consistentes con un tipo raro de tumor. Necesitaremos realizar una biopsia para confirmar, pero los marcadores sanguíneos y las imágenes nos están apuntando en 1900.
una dirección específica. ¿Tumor? La voz de Sophie era apenas audible. ¿Como cáncer? La doctora Winters se sentó en el borde de la cama. Sí, Sophie, como cáncer, pero hay muchos tipos diferentes, y necesitamos más información antes de que podamos decirte exactamente con qué estamos lidiando. La mente de Margaret daba vueltas mientras la doctora continuaba explicando los próximos pasos. Programar una biopsia, pruebas de sangre adicionales, posibles opciones de tratamiento dependiendo de los resultados. Las palabras se difuminaron, pero un pensamiento cristalizó con dolorosa claridad. Todo este tiempo, mientras el pueblo susurraba y juzgaba, mientras Margaret se preocupaba por las actividades en línea de Sophie, su nieta había estado gravemente enferma. ¿Por qué los médicos de urgencias no detectaron esto?, preguntó Margaret, luchando por procesar todo. Los tumores ováricos en niñas preadolescentes son extremadamente raros, explicó la doctora Winters, y los síntomas pueden imitar otras condiciones. Sin las exploraciones especializadas que hemos realizado, sería fácil pasarlo por alto, especialmente si Sophie no era franca sobre sus síntomas. Todas las miradas se dirigieron a Sophie, quien miró hacia su manta. Tenía miedo, susurró. Mi estómago seguía creciendo y dolía todo el tiempo. Pensé que tal vez estaba muriendo como mamá estaba antes de irse. La revelación quedó en el aire. Margaret miró a Sophie, atónita. ¿Qué quieres decir con como mamá? Te escuché hablar por teléfono una vez, dijo Sophie, lágrimas llenando sus ojos. Dijiste que mamá estaba enferma antes de desaparecer, que tenía dolor pero no le decía a nadie que estaba mal. Pensé que tal vez yo tenía lo mismo, y estarías demasiado triste si lo supieras. Margaret sintió como si el suelo se hubiera hundido bajo ella. Emily efectivamente había estado mostrando síntomas antes de desaparecer. Dolor inexplicado, cambios de humor, pérdida de peso. Los médicos habían comenzado pruebas, pero Emily había desaparecido antes de que tuvieran respuestas, llevándose sus problemas médicos con ella. Oh, Sophie, susurró Margaret abrazando a su nieta. Tú no eres tu madre y no vas a desaparecer. Vamos a enfrentar esto juntas. Desde su esquina, la señora Reeves aclaró su garganta. Dada esta nueva información, creo que necesitamos reevaluar nuestro enfoque del caso de Sophie. La doctora Winters asintió. Ya he señalado en mi informe que la condición física de Sophie ha sido médicamente mal interpretada por su comunidad, causando angustia significativa tanto a ella como a la señora Wilson. Estoy recomendando intervención inmediata para las necesidades médicas de Sophie y servicios de apoyo para ambas. Mientras discutían los próximos pasos, un suave golpe en la puerta reveló a la señora Bennet, vacilante de interrumpir. Lo siento, dijo. Solo quería ver cómo estaba Sophie antes de irme a casa. Señora Bennet, llamó Sophie, su voz más fuerte de lo que había sido en días. ¿Puedo decirle algo? La maestra se acercó a la cama, su expresión amable. Por supuesto, Sophie. Tenía demasiado miedo para decir algo antes, dijo Sophie, pero mi estómago ha estado doliendo durante meses. Intenté decírselo a alguien, pero entonces todos comenzaron a susurrar, y me asusté. La señora Bennet tomó la otra mano de Sophie. Estoy escuchando ahora, dijo simplemente. Todos lo estamos. Fuera de la habitación de Sophie, la llegada del especialista no había pasado desapercibida. La noticia se extendió rápidamente entre el personal del hospital, y para la mañana, rumores de un tipo muy diferente comenzarían a circular a través de Oak Ridge, rumores de malentendido y error de juicio, de una comunidad que había fallado a uno de sus miembros más jóvenes al asumir lo peor. Y abajo en el pasillo, Frank Miller se sentaba en el área de espera, esperando que el especialista que había recomendado, el antiguo mentor de su hija, ayudara a cambiar la marea para una familia que había soportado suficiente juicio y dolor. Mañana traería la biopsia, y con ella, confirmación de lo que la doctora Winters ya sospechaba, un diagnóstico que lo cambiaría todo.
La sala de espera del hospital parecía contener la respiración mientras Margaret se sentaba sola, mirando el reloj en la pared. Sophie había estado en la sala de procedimientos por más de una hora, sometida a la biopsia que confirmaría las sospechas de la doctora Winters. Frank apareció con 2 tazas de café, ofreciendo silenciosamente una a Margaret. Esta vez, ella aceptó. «Gracias», dijo suavemente, «por recomendar a la doctora Winters». Se sentaron en un silencio amistoso hasta que la especialista apareció en la puerta, todavía usando su gorro quirúrgico. Margaret se puso de pie rápidamente, con el corazón latiendo. «La biopsia está completa», dijo la doctora Winters. «Me gustaría discutir los resultados con usted». En su oficina, la doctora Winters no anduvo con rodeos. «No hay feto, es una masa», señaló a imágenes en su pantalla de computadora. «Un tumor ovárico, como sospechábamos. Raro en niñas de la edad de Sophie, pero tratable». Margaret rió nerviosamente, un sonido que rápidamente se transformó en sollozos profundos y desgarradores. Alivio, culpa y miedo la invadieron en oleadas. Así que todo esto, el chisme, las acusaciones, la intervención, todo se basó en un malentendido. Preguntó cuando pudo hablar de nuevo. «Desafortunadamente sí», confirmó la doctora Winters. «Sophie ha estado lidiando con una condición médica seria mientras estaba sometida a especulación dañina». Mientras Margaret procesaba esta información, su teléfono vibró con notificaciones de texto. Vecinos, miembros de la iglesia, incluso las mujeres del supermercado, todos repentinamente preocupados por la condición real de Sophie, ahora que la palabra se estaba extendiendo. Esa noche, mientras Sophie dormía pacíficamente después del procedimiento, Margaret observaba el rostro de su nieta, tan parecido al de Emily, pero únicamente suyo, y juró que de ahora en adelante realmente la vería. Las hojas otoñales giraban más allá de la ventana del hospital, mientras Margaret organizaba las tarjetas de recuperación que habían aparecido durante la última semana. El diagnóstico de Sophie, un tumor ovárico raro pero tratable, se había extendido por Oak Ridge, transformando el juicio en simpatía casi de la noche a la mañana. «¿Más flores?», preguntó Sophie, levantando la vista del libro que la señora Bennet había traído durante su visita diaria. «De la Asociación de Padres y Maestros», dijo Margaret, leyendo la tarjeta. «Y la señora Roberts de la farmacia envió un rompecabezas». La misma comunidad que había susurrado a sus espaldas ahora se unía con cazuelas, tarjetas y ofertas de ayuda. Margaret lo aceptó todo con gratitud cautelosa, todavía recelosa de lo rápido que las opiniones habían cambiado. La doctora Winters había esbozado el plan de tratamiento de Sophie. Cirugía para extirpar el tumor, seguida de monitoreo para asegurar que no regresara. El pronóstico era bueno, pero el camino por delante no sería fácil. «¿Cómo te sientes acerca de comenzar el tratamiento la próxima semana?», preguntó Margaret, sentándose al lado de la cama de Sophie. «Asustada», admitió Sophie, «pero no como antes. Ahora sé lo que está pasando». Sus conversaciones se habían profundizado en los días desde el diagnóstico. Sophie había revelado cómo se había dirigido a amistades en línea cuando se sentía aislada, cómo el dolor había comenzado meses atrás pero lo había escondido, temiendo ser una carga. Margaret había compartido sus propios miedos, de perder a Sophie como había perdido a Emily, de fallar como abuela, de las presiones financieras que la mantenían trabajando turnos interminables. «¿Sabes?», dijo Sophie, pensativamente, «ya no tengo miedo de hablar sobre las cosas, no contigo». Más tarde esa noche, Margaret finalmente hizo la llamada que había estado evitando. «Mi nombre es Margaret», dijo a la coordinadora del grupo de apoyo, su voz quebrándose, «y necesito ayuda». Fuera de la habitación de 1900, Hospital de Sophie, Frank esperaba pacientemente con una carpeta de información sobre programas de asistencia financiera para familias enfrentando crisis médicas. Otra forma de ayudar, si Margaret lo permitía. Las luces navideñas de Oak Ridge brillaban a través de una suave nevada mientras Margaret
Llevaba a Sophie a casa desde su sesión final de tratamiento del año. 3 meses habían pasado desde el diagnóstico, trayendo cambios que nadie podría haber predicho. Margaret ahora trabajaba menos horas, habiendo aceptado ayuda de varias fuentes. El programa de asistencia financiera del hospital, el fondo comunitario iniciado por la señora Bennett, y la experiencia que Frank ofrecía en navegar reclamaciones de seguros. ¿Abuela?, preguntó Sophie mientras giraban hacia su calle. ¿Crees que mamá alguna vez intentó regresar? La pregunta quedó en el aire entre ellas. La ausencia de Emily seguía siendo una herida que no había sanado completamente, pero hablaban de ella más abiertamente ahora. No lo sé, cariño, respondió Margaret honestamente, pero espero que donde quiera que esté, haya encontrado la ayuda que necesitaba. Su casa apareció a la vista, transformada por los vecinos que la habían decorado durante la estancia de Sophie en el hospital. El auto de la señora Bennett estaba estacionado afuera. Venía regularmente para ayudar a Sophie a mantenerse al día con sus tareas escolares. La camioneta de Frank también estaba allí. Se había convertido en una presencia constante en sus vidas, su conocimiento médico y su tranquila fortaleza, un consuelo durante el tratamiento de Sophie. Mientras entraban en el camino de entrada, sonó el teléfono de Margaret con un número desconocido. Respondió con cautela. «Señora Wilson, soy el detective Rivera del Departamento de Policía de Minos, Cincinnati. Puede que tengamos información sobre su hija, Emily Wilson». La mano de Margaret tembló mientras terminaba la llamada. Una mujer que coincidía con la descripción de Emily, con la misma marca de nacimiento distintiva en su muñeca, había sido ingresada en un hospital al otro lado del estado. «¿Qué pasa?», preguntó Sophie notando la expresión de su abuela. «Alguien que podría ser tu madre ha sido encontrada», dijo Margaret cuidadosamente. «Está viva, Sophie». Esa noche, mientras su red de apoyo se reunía a su alrededor, Frank trayendo la cena, la señora Bennett ayudando con la tarea, la señora Reeves pasando por allí con recursos para la reunificación familiar. Margaret observaba a Sophie riendo con ellos, su rostro todavía delgado pero brillante con renovada vida. Cualquier cosa que el mañana trajera, lo enfrentarían juntas, rodeadas por los puentes que habían reconstruido. Laboriosamente. La primavera llegó a Oak Ridge con un despliegue de narcisos bordeando el jardín delantero de los Wilson, plantados por el club de jardinería como regalo de bienvenida a casa, después de la cirugía final de Sophie. 6 meses habían pasado desde el diagnóstico que lo cambió todo. El columpio del porche crujía suavemente, mientras Margaret y Sophie se sentaban lado a lado en el aire cálido de la noche. La recuperación de Sophie había progresado bien. El tumor se había ido, aunque los chequeos regulares continuarían durante años. Había regresado a la escuela a tiempo parcial, donde la señora Bennett se aseguraba de que estuviera apoyada y protegida de los chismes persistentes. «La carta llegó hoy», dijo Margaret tranquilamente, sosteniendo un sobre, «del centro de rehabilitación». Sophie respiró profundamente. «¿Qué dice sobre mamá?» «Ha estado allí 3 meses ahora. Los médicos piensan que está lo suficientemente bien para una visita supervisada, si queremos ir». El viaje para encontrar a Emily había sido complicado. La mujer en Cincinnati había sido efectivamente la madre de Sophie, admitida después de colapsar fuera de un refugio. Años de enfermedad no tratada y adicción habían cobrado su precio, pero con el cuidado adecuado, lentamente estaba encontrando su camino de regreso a sí misma. «¿Quieres ir?», preguntó Margaret suavemente. Sophie miró hacia la calle oscurecida. «Creo que sí, pero estoy nerviosa». «Eso es comprensible», dijo Margaret. «Pase lo que pase con tu madre, nada cambia entre nosotras». Su relación se había transformado a raíz de la enfermedad de Sophie. Margaret ahora trabajaba solo un trabajo, complementado por la ayuda de Frank con la planificación financiera y una pequeña herencia de un pariente lejano que había llegado como un milagro cuando más lo necesitaban. El apoyo de la comunidad había evolucionado de gestos dramáticos a asistencia práctica, viajes a citas
entregas de comidas durante semanas de tratamiento, un fondo universitario iniciado por la escuela de Sophie. Frank se había convertido en más que un vecino, su presencia constante un consuelo para ambas. Estaba sentado en su propio porche ahora, respetando su conversación privada mientras permanecía lo suficientemente cerca si era necesario. ¿Crees que mamá sabe dónde estamos?, preguntó Sophie suavemente, mirando hacia la primera estrella de la noche. Margaret apretó su mano gentilmente. Quizás ahora la ayudaremos a encontrar su camino de regreso. Mientras se sentaban juntas, una figura apareció al final de su calle, caminando lentamente hacia su casa. No era Emily. Ella permanecía en el centro de rehabilitación, trabajando hacia la recuperación día a día. Era la señora Reeves, llevando una carpeta que probablemente contenía papeleo para su próxima visita. Pero por un momento, en el crepúsculo que se reunía, la silueta les había recordado a ambas a Emily, a la posibilidad de sanación, de segundas oportunidades. Margaret y Sophie permanecieron en su columpio del porche, la puerta de su casa y sus corazones, finalmente abierta, listas para enfrentar lo que viniera juntas.